explicaría el comienzo del ministerio de los dos testigos. Bueno, eh, no sé en sí como qué le podría explicar, puesto que en cierta forma se puede decir que eso en particular, a como lo menciona, se mantiene como un misterio. Si se quiere, se puede ver así, y a lo que me refiero es que no se va a poder determinar exactamente todos los detalles al respecto, sino hasta que ya se cumpla. Por ejemplo, lo que sí le puedo decir que se puede deducir a través de la lectura de la escritura es que empezarían cerca de lo que en el calendario gregoriano es abril, cerca de inicios de abril sería el tiempo en el que los dos testigos iniciarían su prédica. Sin embargo, lo que hay que entender es que el inicio, así como el último, es llamado Sol de Justicia en Malaquías 4:2. Entonces, de la misma manera que el sol al salir en la mañana toma su tiempo para dejarse ver, a pesar de que su luz ya está causando un efecto, o sea, ya se puede ver la luz, pero no se puede ver el sol. Así será la manifestación del Hijo del Hombre, como dijo Yahushua, la venida del Hijo del Hombre será como el resplandor que sale del este y se muestra hasta el oeste, o sea, como la luz del sol, que erróneamente, por diferentes traducciones, algunos han interpretado como que se refiere a un rayo, pero es la luz del sol la que va de este a oeste. Claramente la luz de un rayo depende de donde caiga el rayo y se expande hacia todos los extremos. Entonces, lo que se refiere a Yahushua en Mateo 24, Lucas 17 y Marcos 13 es que la venida del Hijo del Hombre es como sol de justicia, por eso es como un día que, igual que el sol toma su tiempo para dejarse ver a pesar de que su luz ya se vea, muestre que cuando los dos testigos empiecen a predicar, siendo uno de ellos como el sol de justicia, su prédica va a empezar a hacer un efecto en el mundo, pero no va a ser visto aún, a pesar de haber empezado. A lo que me refiero es que solo lo verían los que están cerca, o lo irían reconociendo únicamente los que verdaderamente tienen la Ruach HaKodesh, el espíritu de Yahweh, puesto que es Yahweh el que revela la identidad. Así como el Mesías, cuando vino, él les preguntaba a las personas, bueno, en sí a los discípulos, quiénes decían las personas que él es, y ahí ellos le comentaban lo que la gente andaba diciendo, que unos decían que era Juan el Bautista, que otros que era un profeta, el profeta como Moshe, que Jeremías, que el Mesías, etcétera. Pero solo los discípulos a los que Yahweh les revelaba sabían con certeza, en sí, con fe, que Yahushua es el Mesías. De la misma manera, los que vayan a reconocer a los dos testigos, puesto que el testigo como Moshe, que es el buen pastor, como lo vemos en Juan 10, Yahushua dice que las ovejas verdaderas van a reconocer al buen pastor a través de su voz, no a través de su vestimenta, a través de su apariencia, a través de su rostro, sino a través de su voz, es decir, a través de la prédica. Entonces, cuando los escogidos en el fin de los tiempos empiezan a escuchar a los testigos, van a ir reconociendo a través de lo que predican quiénes estos son. Pero así como me pone la pregunta de explicar el comienzo del ministerio de los dos testigos, como dije, sería el inicio de lo que en el calendario gregoriano se llama el mes de abril. Sin embargo, en el calendario hebreo es en el mes de Aviv, el día 15, que los dos testigos empezarían, puesto que ahí Yahushua terminó su ministerio al morir el día 15 de Aviv. Entonces los dos testigos empezarían ese día y terminarían al ser atrapados para ser presos en Yom Teruah, el día de trompetas, 3 años y medio después, y morirían, serían asesinados 10 días después de eso, que es el día de Yom Kippur, que son las fiestas de Levítico 23. Entonces los dos testigos van a durar 3 años y medio, pero no quiere decir que vayan a ser vistos por el mundo entero desde el primer día de esos 3 años y medio. Y de ser así, aun si fuesen vistos por el mundo entero el primer día de los 3 años y medio, no van a ser reconocidos, sino solo por los escogidos. Si pudiera explicar Malaquías 3, 6 al 10, ¿tiene otro mensaje profético que no sea del diezmo? En sí, el diezmo mismo se puede ver como profético, porque los 144,000, o sea, no que el 144,000 sea el 10% de los muchos, eso no,
sino en el sentido de que son los que son sacados del mundo primero, como uno debería sacar el diezmo primero, y son la parte más especial o más importante del fruto, como los 144.000 son el fruto que sale de la rama de David, el último, que se convierte en las primicias que Mashiach lleva a Yahweh y se convierten en los reyes y sacerdotes. Entonces se puede hablar de que el diezmo hace alusión a los escogidos. Pero en sí leo, y bueno, me imagino que quiere que lea estos versos sin enfocarme en lo que es el diezmo que todo el mundo conoce. Un segundo, dice Malaquías 3, del 6 al 10. Dice, porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Eso es muy importante. Primero que todo, ese verso es uno que todo el mundo debería grabarse en su mente, porque la mayoría de la gente se atreve a decir, ya sea por manipulación, por influencia de los medios o de quien sea, que la escritura debería ser cambiada o debería ser modernizada, o quizás no lo digan así, pero cuando uno está hablando de algún tema específico y se mete en la conversación en la escritura, mucha gente dice, pero eso era en ese tiempo, pero eso ya no importa, pero eso ya no es así, etcétera, etcétera. Debemos entender que a diferencia del ser humano que miente y se arrepiente, Yahweh no es así. Debemos entender que a diferencia de lo temporal o esta realidad del pecado en el cual todo se deteriora y por ende todo cambia, esta realidad es completamente diferente a la realidad de la eternidad, donde se encuentra Yahweh, o lo que Yahweh mismo es, ¿verdad? Lo eterno. Y al ser completamente diferente la realidad eterna de la realidad temporal, en la que todo cambia, la realidad eterna no cambia, es la misma. Yahweh es el mismo, como lo dice aquí, porque yo, Yahweh, no cambio. Si él cambiase, tendríamos problemas, porque eso querría decir que sus promesas podrían cambiar, que su perdón de repente podría convertirse en condena porque se le ocurrió. Sin embargo, el que él nos diga que él no cambia es para entender que su doctrina es la misma, su Torah es la misma. Ahora, que la gente no la haya entendido en el pasado y no la entienda hoy es otra cosa, pero la doctrina es una. Por eso el primero y el último se manifiestan 2000 años después del otro. O sea, el último se manifiesta 2000 años después del primero, pero ambos tienen la misma doctrina. Por eso Yahweh mismo dice, yo soy el primero y yo soy el último, porque la doctrina no cambia, porque Él es el mismo, se manifieste cuando se manifieste. Entonces, para mucha gente Yahweh debería cambiar. De ser así, estaríamos en muchos problemas. Por otro lado, para alguna gente la escritura es muy antigua y debería ser modernizada, lo cual es un error gigante. La misma escritura dice que Él no cambia, entonces sus palabras tampoco, sus mandamientos no cambian. Si Él un día dijo que matar es malo, se mantiene que matar es malo para siempre. Violar es malo, robar es malo, etc. La gente del mundo que cae en hipocresía, si se quiere robar algo, tiende a juzgar el robo de repente como menos serio para cometerlo y no sentirse tan mal. Una persona que comete X pecado lo justifica. O sea, la mayoría de la gente justifica su pecado con lo que sea. Desde lo que dice la gente, que el Todopoderoso los hizo así, que es una excusa barata, que el Todopoderoso los hizo así, entonces ellos hacen lo que sienten de pecado, o sea, lo que sea que la carne les diga. Yahweh nos hizo de una manera y el hombre buscó el pecado, nos hizo, o sea, nos mandó a este mundo limpios y uno se buscó esa suciedad. Entonces es el hombre el que cambia, el que busca cambio, el que hoy dice Yahweh creo en usted y mañana le está reclamando porque no recibió lo que quería.
Y obviamente si nosotros queremos ser como Yahweh debemos dejar eso, no debemos ser como las olas del mar que van y vienen, que hoy sí, mañana no, que hoy están fríos, mañana calientes y por ende son tibios, y Yahweh dice en Apocalipsis 3 que Él los vomita. Entonces, porque yo Yahweh no cambio. Y también por si algo, ya que de eso trata también el capítulo, pero no voy a hablar de ese tema tan a fondo, pero sí quiero dejarlo claro porque para mucha gente el diezmo es un tema problemático, la gente no quiere escuchar de ese tema. Y de hecho yo no hablo de ese tema a menos de que me lo pregunten, sinceramente, pero es lo que es y ya bueno cambia. Entonces la gente que dice que el diezmo era para antes, ¿cómo puede decir eso si el mismo capítulo que habla del diezmo, uno de los capítulos que habla del diezmo, que es este, empieza diciendo que él no cambia? Entonces, ¿por qué va a cambiar eso? Sin embargo, mucha gente dice, sí, yo creo, yo quiero ir a la iglesia, quiero esto, quiero lo otro, hasta que le tocan la billetera, hasta ahí llegó su fe, hasta ahí llegó su amor, su servicio, etcétera, etcétera, porque le tocaron la billetera. Y una persona que es así, ahora quiero dejar claro, obviamente uno debe tener cuidado donde invierte su dinero. Y con eso me refiero a que si alguien va a dar diezmo y ofrenda a un ministerio, debe asegurarse de que ese ministerio sigue al Todopoderoso verdadero y enseña la doctrina verdadera para poder estar invirtiendo verdaderamente en lo eterno. Pero aparte de eso, obviamente mucha gente cae en el error de dar su diezmo y sus ofrendas a un ministerio que es del enemigo, de Satanás, diciendo ser de Dios y Jesús y demás, y terminan invirtiendo en el reino del enemigo, en lo negativo, y después trae negatividad a sus vidas y piensan que es problema del diezmo y la ofrenda, no entendiendo que fue problema propio de haber invertido donde no era. Espero eso quede claro. Entonces yo no estoy diciendo que se mande diezmo y ofrenda a todo pastor que salga por donde sea diciendo que le manden, en lo absoluto. La escritura dice que todo hay que hacerlo, toda ofrenda hay que hacerla con sal. Eso quiere decir con sabiduría. Hay que saber por qué se hace, para qué se hace, cuál es el fin en sí. Con eso me refiero, cuál es el ministerio, qué es lo que hace ese ministerio, si verdaderamente es del Padre o no. Entonces, aparte de eso, ¿verdad? Sí quiero dejar claro que Yahweh no cambia y por ende el diezmo no cambia. Y por eso la gente que dice que ya el diezmo no importa o que el diezmo no se debe dar porque era solo para los levitas, en realidad están agarrando una excusa para no hacerlo, porque lo más seguro están adorando el dinero ellos mismos, y por eso cuando les tocan la billetera hasta ahí llegó todo, porque al que están adorando es el dinero. Entonces debemos entender eso, que debemos ser administradores de lo que Yahweh nos da, sea lo que sea, sabiduría, conocimiento o dinero. Debemos administrarlo entendiendo que todo viene del Padre y que nos lo da para algo, y ese algo viene siendo la misión por la cual nos envió. Entonces, porque yo Yahweh no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Si Yahweh cambiase ya nos hubiese destruido, porque habría dejado de ser misericordioso. Pero bendito Yahweh que no cambia. No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Desde que Yahweh dio los mandamientos, el pueblo se empezó a apartar inmediatamente. De hecho, aún cuando estaba trayendo las tablas, Moshe estaban adorando un becerro de oro y por eso despedazó las primeras tablas. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esto también es muy importante. Yahweh le está diciendo al pueblo que está en pecado que se vuelvan a Él, y cuando ellos hagan eso, Él se vuelve a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, varias cosas, entre ellas dos, que cuando uno decide arrepentirse del pecado y devolverse hacia el Todopoderoso, entonces Él se vuelve hacia uno y le empieza a ir bien a uno, porque cuando Yahweh lo vuelve a ver a uno es cuando su favor está sobre uno y por ende se dan cosas positivas en la vida, en el verdadero sentido de lo que positivo es, porque en este mundo hay muchas cosas que parecen ser positivas y en realidad son negativas. Entonces hay mucha gente que dice, no, a mí me está yendo súper bien aunque yo no adore a Yahweh, sin entender que ese supuesto bienestar, una de dos, si es verdaderamente de Yahweh, después va a tener que responder por él.
Y si viene del enemigo, tiene que saber que es una ilusión que se va a deshacer en algún momento y más bien va a traer mucha negatividad a la vida, consecuencias malas. Entonces, por otro lado, al decir volveos a mí, yo me volveré a vosotros, es como cuando una persona empieza a caminar en una dirección y, digamos, empieza a caminar en dirección a una persona y esa otra persona, cuando lo ve caminar en su dirección, empieza también a caminar en la dirección de esa persona. Entonces, se llegan a encontrar más rápido, ¿verdad? Si los dos caminan hacia el mismo punto, se van a ver más rápido que si uno se queda quedito y el otro tiene que llegar hasta él. Entonces, al decir Yahweh, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, quiere decir que cuando nosotros decidimos buscarlo a Él, Él nos empieza a buscar. Y eso quiere decir que si lo decidimos buscar, Él acelera el que lo encontremos. Entonces dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? Por ejemplo, cuando yo hablo aquí, bueno, todo lo que hablo por acá, ¿verdad? Pero por ejemplo, con respecto al nombre, yo muchas veces menciono la importancia del nombre, o a cada rato, y sé que muchos de la congregación o de aquí del programa, después de escucharlo, van y se lo enseñan a otras personas. Y las personas, ¿qué es lo que dicen cuando escuchan lo del nombre? La mayoría de las veces lo que dicen es que el nombre no importa, que es lo mismo, que le llaman como les da la gana, que él siempre los ha escuchado, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a poner excusas para no hacer lo que él manda. Como por ejemplo, dice aquí, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, que sería como decir, invóquenme a mí y yo voy a responderles. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? La gente dice, ¿cómo? ¿Por qué nos vamos a volver si estamos bien? ¿Por qué vamos a cambiar si lo que estamos haciendo está bien? O como lo estamos haciendo no importa, o esto y lo otro, que son las excusas que la gente pone para no hacer el cambio que Yahweh manda. Entonces aquí este verso es importantísimo porque Yahweh mismo está diciendo que la gente piensa estar haciendo las cosas bien en lo que respecta a religión, espiritualidad, que la gente da por un hecho que van por el camino correcto, siguiendo a Jesús. Pero Yahweh les está diciendo, vuélvanse a mí, a través de Yahushua, que es el camino al Padre. Pero la gente dice, ¿cómo? Volvámonos, si estamos yendo hacia usted. Porque no piensan, no se dan cuenta que siguen a otro, que a través del nombre falso están invocando a otro, que a través de los ídolos están adorando a otro, que a través de las doctrinas falsas están sirviendo a otro. Entonces, vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Obviamente es ilógico, es sorprendente. O sea, un hombre no puede robarle a Elohim en el aspecto de que no puede ni verlo. ¿Cómo va a robarle? Pero cuando un hombre que fue hecho por Yahweh no le da el crédito, el honor a quien se lo merece, le está robando algo, respeto, honor, etcétera, como un súbdito que irrespeta al rey que le da todo. Entonces, robará el hombre a Elohim, dice la escritura. Repito, en el aspecto material que la gente entiende como robo, pues obviamente no. Pero en el aspecto verdadero de lo que eso significa, pues sí, la gente lo hace constantemente. Porque le roban el honor a Yahweh cuando dicen que lo hizo la negrita, cuando dicen que le hizo un milagro el Jesús del crucifijo, o el de este o el del otro, ¿verdad? Porque le ponen diferentes títulos o nombres dependiendo de la religión o la doctrina o el lugar donde estén. Entonces, ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Aquí, como ya sabemos, por lo que decía la pregunta, empieza a hablar del diezmo. Y el diezmo en este mundo sí obviamente sí tiene que ver con cosas materiales, ya sea si una persona produce manzanas, el 10% de las manzanas que produjo. Si lo que se le da es dinero, el 10% de eso es el fruto, ¿verdad? Fruto se puede ver literal o metafórico. Pero, como sabemos, Yahweh manda los diezmos
como un pago para el sacerdote que enseña al pueblo cómo acercarse al Todopoderoso. El pueblo trabaja con sus fuerzas físicas para conseguir alimento físico. El sacerdote se esfuerza para traer alimento espiritual. El sacerdote le da alimento espiritual al que trae alimento material y hacen un intercambio, es como un trueque para que el sacerdote pueda seguir enfocándose en lo espiritual y aprendiendo. Se le da alimento para que éste pueda obtener alimento espiritual y dárselo al pueblo que trae alimento material. El diezmo es un pago, la ofrenda es un regalo. Por eso aquí Yahweh empieza a hablar de diezmos y dice de robo, porque cuando Yahweh determinó lo del diezmo era para que hubiese comida en la casa de él, y en el sentido de él que enseña, que el que enseña pueda comer, pues es a quien Yahweh puso como representante para que lleve la doctrina al pueblo. Entonces, si el pueblo no hace caso a Yahweh y no ayuda con el alimento al sacerdote a través del diezmo, entonces le está robando a Yahweh, porque el diezmo es un pago que se le da a Yahweh a través del sacerdote, porque a pesar de que Yahweh no come y no necesita dinero, el sacerdote que está en la carne, en este mundo, necesita comer y necesita pagar cuentas. Entonces, si un sacerdote, y verdad, usar esa palabra pues la uso con cuidado porque casi que tiene una connotación negativa por todo lo que es el catolicismo y demás, pero me refiero a una persona que es pastor, maestro, que se dedica a enseñar algo, así como una persona paga para ir a la universidad, paga para ir a aprender inglés, paga para ir a aprender alguna habilidad que le va a producir dinero en este mundo. Cuando una persona quiere aprender de lo eterno para producir vida eterna, entonces en esta realidad la cuestión es similar. Yahweh es el que determinó un 10% para eso, y eso también obviamente es lo que hace que el ministerio se mueva. En lo que respecta a lo material, puesto que en lo espiritual solo Yahweh puede hacer mover el ministerio. Entonces, ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? Verá la gente, ¿cómo le vamos a robar? ¿En qué momento? No, yo siempre te he dado todo, solo a ese pastor que no le quiero dar nada. Entonces Yahweh dice, y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Que se puede ver de dos maneras: o no dan diezmos y ofrendas, le están robando, porque no le están dando al sacerdote lo que el sacerdote necesita, que Yahweh le pidió al pueblo que le diera, o en los diezmos y ofrendas porque se los dan a otro, se los dan a Moloch, se los dan a Kium, se los dan a Satán, se los dan a Dios, se los dan a Jesús, se los dan a María. Entonces se los roban, porque es como alguien que recibe un producto de una tienda, por ejemplo, y va y le paga a otro que no hizo absolutamente nada. Al final le van a seguir mandando la cuenta de la tienda que le envió el producto, porque les está robando. Por más que la persona diga, no, yo ya pagué y pagué 3 veces, pero le está pagando a quien no es. Por eso hay que hacer con sabiduría el pago, decir a quién es el que le debo. Dice, malditos sois con maldición, malditos sois con maldición. Esas son palabras fortísimas, claramente, y Yahweh las habla, las menciona en lo que respecta al diezmo, pero la gente le vale. Y es que también quiero que se entienda el problema con adorar el dinero. El problema es ese, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, si alguien ama el dinero, obviamente no va a querer soltarlo. Si alguien no tiene fe en la provisión de Yahweh, no va a querer soltar el dinero que considera que fue él mismo el que lo produjo, el que lo hizo. Pero si la persona sabe que todo lo que recibe se lo da Yahweh, entonces esa persona no debería tener ningún problema con sacar un 10% para cumplir con algo que es en cierta forma, y repito, en cierta forma, por el contexto en el que lo estoy diciendo, es una manera de domar la inclinación al mal, es una manera de enseñarle a la carne que no hay que confiar en el dinero, enseñarse a sí mismo a través del dominio propio, porque hasta eso hay que dominar, la avaricia, la codicia. Hay que dominar cualquier sentimiento que salga de la carne que nos haga pensar o actuar diferente a lo que Yahweh nos manda.
porque es claro que a todos nos pasa, por más que nos hayamos purificado, por más que busquemos al Padre, la carne en la que nos encontramos hasta el momento va a seguir afectándonos y diciéndonos que hagamos lo contrario. El problema es cuando le empezamos a hacer caso, cuando le empezamos a dar la razón. Entonces, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Como decía, eso sería como los escogidos, 144,000. Y haya alimento en mi casa. Los 144,000 son como el trigo. En Apocalipsis 14, los 144,000 que son recogidos son como el trigo, y del trigo se hacía pan como el alimento en la casa. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos. Yahweh nos dice que no hay que tentarlo, no hay que probarlo. Solo en esta ocasión Él nos dice: si quiere, en esto me prueba. Si quiere, probadme en esto. O sea, que si una persona verdaderamente confía en Yahweh y lleva a cabo este aspecto del que está hablando en este capítulo, entonces Yahweh le va a mostrar su provisión, su prosperidad, su bendición. Pero cuando o sea, y esto que quiero que quede claro, ¿verdad? Porque como pastor es una situación muy incómoda al hablar de este tema, al menos para mí. Entonces, al final quiero dejar claro que cada persona, según su porción de fe, es como da, como se desprende, etcétera. Según su porción de fe, es su capacidad para dar sin volver atrás, de dar alegre, de dar sin sentir que va a perder, etcétera, etcétera. Es según su fe. Entonces, el que diga Yahweh, probadme ahora en esto, es clave, porque es Yahweh diciendo, hágalo y después verá mi poder, mi bendición. Pero las personas más bien dicen, voy a esperarme hasta que haga tanta plata, voy a esperarme hasta que pague todas las cuentas, voy a esperarme hasta que me prospere para empezar a darle. Y eso no es lo que Yahweh dice, porque eso es ver para creer. Y cuando una persona dice, voy a estar acomodado primero para después empezar a hacer tal cosa, o empezar a ayudar, o empezar a dar, nunca va a estar verdaderamente acomodado, porque la carne que le está engañando para decir eso, constantemente le va a decir que le hace falta algo. Siempre le va a decir, no, todavía le falta pagar esto, no, todavía tiene que hacer aquello, no, ¿y por qué no se compra tal cosa antes? Etcétera, etcétera. Entonces, la gente quiere ver para creer, pero Yahweh dice creer para ver. Probadme en esto. Entonces hay que hacerlo y después se ve, pero la gente primero quiere ver y después empezar a hacerlo. Y no es así como funciona. Entonces después se quejan, después dicen, pero ¿por qué no me sale? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Por qué no lo logro? Entonces, traedme todos los diezmos al alfolí, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos. A ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendición hasta que sobreabunde. También, poderosísimo, bendito Yahweh. Y es un hecho, por algo él mismo dice, probadme en esto. Sin embargo, la gente, como en las iglesias cristianas sucede mucho, quiere, digamos, si trae un diezmo de 100,000 colones, quiere que para la otra semana le den un trabajo donde gana un montón más, o que la otra semana se gane la lotería, o que de repente en la cuenta se encuentre 1,000,000 de colones por esos 100,000 que dio, porque lo ven como un negocio todo con respecto a lo material. Entonces, si no ven una bendición monetaria, piensan que no están siendo bendecidos, y eso es una falta de respeto increíble, porque no se dan cuenta que tienen salud, no se dan cuenta que tienen amor, familia, que tienen protección, que tienen esto y lo otro, pero solo están pensando en dinero, porque como dieron dinero, esperan dinero, sin entender que si Yahweh lo ve a uno y Yahweh dice, no, lo que necesita es tal cosa, no dinero, le voy a dar tal cosa, no le voy a dar dinero, porque si le doy el dinero, se me puede perder. Entonces primero le doy el dominio propio, primero le doy la inteligencia, primero le doy la sabiduría, para que cuando le dé el dinero pueda administrarlo y lo multiplique, en vez de invertirlo mal y perderse.
en el juego, en el casino, en las mujeres, en las drogas, en el alcohol. Porque hay mucha gente que se mantiene lejos de los vicios porque no tiene cómo pagarlos. Y es muy diferente a tener todo el dinero para hacer lo que le da la gana, y ahí la tentación se convierte en más fuerte. Entonces, hay que fortalecernos para poder ser capaces de aguantar la tentación, si es que Yahweh llega a prosperar aún en esa manera. La pregunta es, ¿por qué habla primero del caballo blanco y del que lo monta? ¿Puede explicarme? Ok. El Apocalipsis, o lo que se conoce como el fin del mundo, de este mundo, porque en realidad Apocalipsis quiere decir revelación, y en el Apocalipsis no solo sale el fin de este mundo, también sale el inicio del otro mundo en el que vamos. Entonces, en lo que respecta al fin del mundo, según lo que vemos también en el libro de Daniel, va a suceder en un tiempo de 7 años, lo que se le llama la última semana de Daniel, 7 años, divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio se dan los sellos, y en los últimos 3 años y medio se dan las plagas postreras. Durante el séptimo sello se dan las 7 trompetas. Entonces, en el fin de los tiempos se dan los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 plagas postreras. Ahora, usted me pregunta por los sellos. Los primeros 4 sellos son representados por 4 caballos que representan los 4 ángulos de la tierra, y representan 4 tipos de guerra, porque el caballo, espiritualmente hablando, representa guerra. El caballo blanco es guerra apartada, pura, como el color blanco representa pureza. Entonces se refiere a una guerra espiritual. Por eso sí se conecta con el que aparece en Armagedón, en el muslo que dice Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. Pero en Apocalipsis 6, cuando sale el caballo blanco, el que lo monta sale venciendo y para vencer. No dice que está en su muslo venciendo y para vencer, sino que él sale venciendo y para vencer. Eso quiere decir que va a ganar. Esa es la salida de los 2 testigos. En sí, ahí está hablando del testigo como Moshe. En el cristianismo, como no entienden lo de la segunda venida, entonces enseñan que el primer sello se refiere al anticristo. Sin embargo, eso no tiene sentido por muchas razones, entre esas que al decir que sale venciendo y para vencer, querría decir que el anticristo ganaría, y eso no tiene sentido. Y repito, hay un montón de otras cosas que se pueden decir. Pero entonces, el primer sello en el caballo blanco es una guerra espiritual que va a luchar el testigo como Moshe con la espada de su boca y con un arco que es la prédica, con la cual, o sea, como la voz que tira flechas, flechas encendidas en fuego, como vemos en Apocalipsis 11, que de su boca sale fuego. Después el segundo sello es un caballo rojo que está conectado con derramamiento de sangre a través de la tercera guerra mundial, o sea, guerra pero para derramar sangre. Después viene un caballo negro que trae muerte a través de hambruna, es una guerra en contra de la vida. Y después viene el caballo pálido, que es como el contrario del blanco, es el que va a terminar trayendo un montón de muerte a través de pestilencia, virus y guerra. O sea, lo que se va a acumular a través del segundo y tercer sello, en el cuarto se va a convertir en la muerte de una cuarta parte de la humanidad. Entonces, ¿por qué habla primero el caballo blanco? Porque primero es una guerra espiritual, cuando los 2 testigos empiezan su ministerio, y del que monta y del que lo monta. Sí, en todo se habla del que lo monta, y es para mencionar qué es lo que se manifiesta cuando se cumple el sello. Bendiciones. Me preguntan aquí de los tatuajes. Sobre los tatuajes, ¿qué dice la Biblia? Ok, ese es un tema que me preguntan bastante por acá, y ya lo he explicado, entonces voy a ser breve. Hay un verso en Levítico que habla de que hacerse marcas en la carne para los muertos está mal. Un verso después de decir que rasurarse la barba es pecado. Digo eso para que la gente que critica los tatuajes se dé cuenta que si se rasura está cayendo en lo mismo. Por un lado. Por otro lado, sin entender que ambos, el de rasurarse y el de tatuaje, se refería a un tipo de rasurado y a un tipo de tatuaje. Por eso dice marcas para los muertos, como los que hacen un pacto con un tatuaje para ser parte de una pandilla, de una religión
o X cosa, culturas en las que se hacían un tatuaje para darle honor o a un muerto del clan o para darle honor a un demonio, a un espíritu, a un dios, que es muerte al final, porque no es el verdadero poderoso. Entonces Yahweh prohíbe que se haga pacto a través de marcas en la carne con una entidad, puesto que al hacer un tatuaje sale sangre y el derramamiento de sangre se conecta con pacto. Entonces hacer un pacto con la muerte es pecado. En Cantares 8:6 aparece otra parte donde dice que el amor es como la muerte, en el sentido de lo fuerte que es, lo que provoca. Obviamente el amor positivo, la muerte negativo, pero lo dice Cantares 8:6 porque dice: ponme como un sello sobre tu brazo, como una marca sobre tu corazón. Bueno, lo dije al revés, pero eso es lo que dice Cantares 8:6, después de haber dicho de no hacer marcas. Entonces hay una relación, solo que en este caso está hablando de amor en Cantares, mientras que en Levítico está hablando de la muerte, la gente que se conecta con la muerte. Ahora, quiero dejar claro entonces, con todo eso dicho, que la escritura hay que entenderla de una manera espiritual, que carne y sangre no heredará el reino. No estoy abogando ni promoviendo hacerse tatuajes, pero estoy dejando claro que por hacerse un tatuaje no se va a ir al infierno. Y en el caso de una persona que se haya hecho un tatuaje para hacer pacto con la muerte, se haya hecho un tatuaje de la muerte misma, se haya hecho un tatuaje de Baphomet o algo así, obviamente es algo muy negativo, es algo que no debió haber hecho, pero si lo hizo y después se arrepintió, obviamente Yahweh ve el arrepentimiento, ve el corazón, no ve la carne. Y como siempre digo, no está de más el quizá tapárselo, más que todo por respeto al que nos dio la carne, en la que ahora estaría esa imagen impresa de lo negativo. ¿Puede la presencia de Satán estar en muchos lugares en un mismo momento? Si es así, ¿cómo es posible? No, no puede. Satanás no es omnipresente como Yahweh. Lo que pasa es, hay dos cosas. Una, que tiene un tercio de los ángeles a su servicio, y un tercio de los ángeles son miles de 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 miles. Son más que los seres humanos. Entonces él puede poner un ángel a cada humano y esos ángeles le reportan a él y sería como si él estuviese en todo lado, pero no lo está, que quede claro. O sea, tiene suficientes ángeles a su mando, pero no son él, por ende también eso causa algunos, o sea, como en lo negativo, como se conoce en el juego del teléfono chocho, hay problemas de comunicación. Al no tener la luz de la verdad, no tienen buena señal. Y por otro lado también, al estar Lucifer en una realidad espiritual, en una realidad más elevada que la del ser humano, eso hace que le pueda parecer al ser humano que Satanás tiene capacidades como esas, pero es simplemente una ilusión por el hecho de que se encuentra en una realidad más alta, donde, por ejemplo, como he explicado, hay una frecuencia del pensamiento humano que es más fácil, o sea, como lo puedo poner, como que hay dos niveles del pensamiento humano, ya lo he explicado por acá. Uno que es el más profundo, que solo Yahweh puede escuchar, pero hay una frecuencia que es como si uno pudiese hablar telepáticamente, uno puede enviar pensamientos a otras personas. Ese tipo de pensamientos, esos ángeles sí los pueden percibir. Entonces eso hace a veces que las personas piensen que Satanás lee los pensamientos, y eso también, o sea, eso tampoco lo puede hacer el enemigo. Solo que, repito, hay una frecuencia de pensamiento que es más superficial, y eso es casi como hablar en el mundo espiritual. Dice después aquí: ¿cómo se manifiesta? Depende de la persona, de los pecados, de sus debilidades. ¿Y qué pasa con el pleito que tienen los tres Satán para atacar, ser obstáculo de la gente, ya que todos quieren adoración y poder ser el primero? Bueno, sí, depende, como dijo usted, de la persona, de sus debilidades. Obviamente, si una persona es débil con el alcohol, pero tiene completo dominio propio para el juego, por ejemplo, no lo va a tentar con un juego de cartas o con una apuesta, lo va a tentar con una botella de alcohol.
Entonces depende de la persona, sus debilidades, el enemigo las conoce y por eso las explota. Entonces trata de hacer caer a la persona a través de lo que la persona todavía continúa siendo débil al respecto. Entonces, por eso es que Yahweh se hace fuerte en nuestra debilidad, Él se fortalece en nuestra debilidad. Cuando nosotros buscamos a Yahweh, Él va fortaleciendo nuestras debilidades y así el enemigo se va quedando sin cosas con que tentarnos, se va quedando sin forma de atacarnos. Entre más nos fortalecemos, pero cuando una persona no sigue a Yahweh, tiene un montón de debilidades, el enemigo utiliza esas debilidades para hacerlo todavía más débil. Después dice, ¿qué pasa con el pleito que tienen los tres Satán? En realidad los tres Satanes sí tienen un pleito porque se odian el uno al otro y se han dividido la humanidad de diferentes maneras a través de diferentes creencias, pero en sí para el fin de los tiempos ellos tratan de trabajar juntos para pelear contra la verdad, tratan de trabajar juntos para, según ellos, finalmente poder vencer a Yahweh. Sin embargo, más bien lo que hacen es ponerse para que Yahweh los destruya de una vez por todas, 3 por 1. Entonces, sí, espero con eso se le responda a esa pregunta que hizo el hermano. Dice después, ¿puedes explicar Ezequiel capítulo 1, el encuentro con 4 seres espirituales eran ángeles? Se dice que tenían 4 caras y 4 alas. Los 4 ángeles, en sí, en resumen, Ezequiel 1 se le muestra la estima de Yahweh a Ezequiel. Ezequiel representa el último, por eso Yahweh lo llama constantemente hijo de hombre. Representa la venida del hijo del hombre, el último, testigo como Moshe. Al revelársele la estima, el honor, hace alusión a que se le revela su reino, su majestad. Y como sabemos, el trono de Yahweh es el cielo y el estrado de sus pies es la tierra. Entonces, cuando se le revela la estima de Yahweh a Ezequiel como el hijo del hombre, una de las cosas que se le está revelando es la forma de la tierra, porque se le revela el cielo y el que es el trono y el estrado de sus pies que es la tierra. Entonces él ve la tierra y el cielo en un microcosmos, con un hombre sentado sobre el cielo, sobre el domo, como zafiro o azul como el cielo, y 4 ángeles alrededor como los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, donde hay un ángel en cada lado y cada uno tiene 4 caras para representar los 4 evangelios, las 4 caras de Mashiach, en el sentido de que tiene la cara de león porque es rey de Yahudá, rey de reyes y soberano de soberanos, león de Yahudá. Tiene cara de becerro porque es el becerro de Yom Kippur al venir como el último, porque vino como siervo representado por el becerro, porque tiene fuerza y porque es líder. Cara de águila que representa el que vino de los cielos, el que es un mensajero. Y cara de hombre porque vino en carne como ser humano, como el hijo del hombre. Entonces esas eran las 4 caras de los seres vivientes que rodean el trono, como los 4 criaturas que rodean los 4 ángulos de la tierra. Y a eso se refiere la visión que se le da a Ezequiel en ese capítulo. ¿Cómo es eso de que la religión católica, los cuerpos de los santos cuando mueren no se descomponen? ¿O eso es falso? Sí, es falso. Ahora, eso es como parte de lo que dicen para que la gente piense que eran tan puras las personas que no se descompuso su cuerpo, pero es mentira. Si de casualidad hay un cuerpo que se logró mantener, sería por la forma en que lo embalsamaron, estilo los egipcios, ¿verdad? Que los egipcios conocían cómo embalsamar un cuerpo de tal forma que se mantuviese, se preservase, porque según la creencia de los egipcios, la única forma de tener vida en el otro mundo era mientras tuviese un cuerpo en este mundo. Entonces por eso tenían que mantener el cuerpo. Y curioso que el catolicismo le den algún honor a eso, puesto que muestra que son como egipcios. Pero vuelvo y repito, o puede ser por la forma en que lo embalsamen, que logre durar bastante, hasta por un milagro falso de los que hace Satanás para engañar personas, pero en la mayoría de los casos es simplemente una mentira que la mayoría de la gente se la cree y no tienen la forma ni la capacidad de revisar el cuerpo, simplemente creen ciegamente a lo que el catolicismo les dice.
Em, pero por ejemplo, la misma escritura habla, por ejemplo, del mismo rey David, que el rey David habló de que su cuerpo no permanecería en la tumba y no se corrompería, pero estaba hablando del cuerpo de Mashiach. Y después Pablo lo explica diciendo eso mismo, que David estaba profetizando de Mashiach y que el cuerpo de David sabemos que todavía está enterrado y que no se mantuvo, como dice aquí, que no se descompuso. O sea, el cuerpo de David sí se descompuso, porque David, al igual que todo ser humano excepto Yahushua, pecó. Y la paga del pecado es la muerte, y es a través del pecado que entra la descomposición. Por eso es que todo se descompone en esta tierra, porque todo fue sujeto a vanidad una vez que el hombre cometió pecado. Mi punto es que si el mismo rey David, su cuerpo físico se descompuso, ¿qué se creen estos sacerdotes católicos y estos supuestos papas para decirle a la gente, enseñarles que no se descomponen? Solo el cuerpo de Mashiach no se descompuso, punto. Hasta el mismo Lázaro, después de 4 días, ya se estaba descomponiendo. Entonces, solo Yahushua HaMashiach no se descompuso. Y habrá que ver los 2 testigos que duran 3 días y medio muertos. Tal vez por la forma en que mueran no se note mucho, o quizás simplemente Yahweh no permita que se descomponen, porque son 3 años y medio y sería como dormir, pero, perdón, 3 días y medio, lo que van a durar muertos. Espero con eso le responda, hermano. Y si no me congrego, ¿cómo diezmo? Una persona que quiera diezmar, si no tiene un maestro, al que sería como darle pago por la enseñanza, por el alimento espiritual, entonces lo puede hacer dándoselo a los pobres. El diezmo que saque lo puede dar a los pobres, repartir entre los pobres, dándoles comida o lo que usted decida, pero en sí, el diezmo, digamos, si se tiene congregación, es en la congregación. Si no se tiene congregación, para que lo siga cumpliendo, para que sea bendecido también, como lo vimos ahora en Malaquías, lo puede dar a los pobres. Dice por acá, cuando yo estaba pequeño, un pastor decía que el del caballo blanco era el anticristo, porque ya Yahushua había vencido en la cruz del Calvario. Sí, como dije, también lo dije ahora, ¿verdad? Que para los cristianos ese es el anticristo, porque no entienden la segunda venida. Como es Yahushua HaMashiach el que abre el sello, entonces ellos dicen no puede ser el Mesías porque está en el cielo abriendo el sello. Y eso es porque en el cristianismo mezclan la primera y la segunda venida como si fuera exactamente la misma persona, el mismo cuerpo, cuando el mismo Yahushua dijo que vino nuevo en odre nuevo, vino viejo en odre viejo. No entienden eso, entre otras cosas que no entienden. Entonces lo ven todo como una sola persona. En el judaísmo se entiende que son 2 personas, 2 mesías, uno a través de Judá y otro a través de Yosef. Pero en el judaísmo piensan que los 2 aparecen en el mismo momento, o cerca, matan a uno y aparece el otro para resucitarlo. No entienden que hay 2000 años entre el uno y el otro, entre el primero y el último. Entonces, en el cristianismo dicen que es el anticristo porque no entienden que la segunda venida es a través de la tribu de Yosef, y que por ende Yahushua estaría a la derecha del Padre. No entienden Salmo 110, donde Yahweh le dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, mientras Yahushua está sentado a la derecha en el cielo, como sucede en Apocalipsis 6, Apocalipsis 5, Apocalipsis 6, que es cuando abre el sello, mientras Yahushua está en el cielo, Yahweh se vuelve a manifestar en la tierra para poner por estrado de sus pies a sus enemigos. Y eso es el primer sello, el caballo blanco que sale venciendo y para vencer. Yahushua ya venció, sí, y por eso somos más que vencedores en él. Y por eso es que el último es capaz de salir venciendo y para vencer, porque cree en Yahushua y da la doctrina de Mashiach, da testimonio de Mashiach, como lo dice Apocalipsis 11. Sale venciendo y para vencer, para cumplir ser el vencedor que aparece en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, para ser el vencedor que aparece en Números 24, en la profecía de Bilam. Entonces, ellos dicen que es el anticristo, pero erran por muchas razones. Por un lado, el color blanco nunca aparece en la escritura para representar algo negativo, y ahí dice que viene en caballo blanco. Entonces ellos dicen, no, se está haciendo pasar por blanco. Eso es un error, es blanco, punto. Igual que el caballo blanco de Apocalipsis 19. El cuarto caballo, el cuarto sello, es un caballo pálido. Eso es algo que se hace pasar por blanco, pero no lo es. Por ejemplo, ellos usan el verso de que Satanás se hace pasar por ángel de luz. Sí,
Pero el mismo verso que dice eso dice que es el mismo Satanás haciéndose pasar por ángel de luz, igual al verso que dice que hay lobos que se visten de ovejas. Pero el verso que dice que viene en un caballo blanco venciendo y para vencer no dice nada negativo. Vence, gana. Si fuera el anticristo es un problema. Caballo blanco, de verdad, eso es positivo. Entonces, ellos interpretan que es el anticristo porque mal interpretan otro montón de cosas, tristemente. Pero sí, esa es la doctrina más común del cristianismo, que según ellos el primer sello es el anticristo. Recordemos que Yahushua dijo que viene como ladrón en la noche. Entonces no le van a reconocer, no lo van a aceptar. Lo van a ver como un ladrón, como alguien que es un falso Mesías, por ejemplo. Dice, mi pregunta es, ¿qué pasó con la ropa de Adán? ¿Será que la tienen los Illuminatis o el Papa? Es una buena pregunta. Y sí, no dudo que el Illuminati la tenga. No dudo en el sentido de es lo más posible. No que esté seguro que la tienen, pero si alguien la tiene, lo más seguro serían ellos. Vamos a ver una cosa. O sea, por si algo, era según el libro de Yashar y otros escritos, la ropa que Yahweh le dio a Adán y Eva, que tenían algunos poderes, Adán la pasó a su hijo Set, y así continuó hasta llegar a Enoch, después a Noé, y Noé la llevaba en el arca, pero Cam, su hijo, el malo, se la robó y se la regaló a Cush, que se la dio a su hijo primogénito Nimrod, que se convirtió en el primer líder mundial. Cuando Nimrod lo mata Esaú, antes de vender su primogenitura, Esaú le roba la ropa a Nimrod. Entonces Esaú se la lleva para la casa, pero Esaú no confiaba en sus esposas. Entonces se la da a su mamá, Rebeca, para que se la cuide. Entonces Rebeca le dice a Jacob, cuando Yitzhak le dice a Esaú que vaya a traer comida para bendecirlo, Rebeca le dice a Jacob, venga y vístase con esta ropa que tengo aquí y vaya y tome la bendición. Y ese es el momento cuando Jacob se viste de Esaú, poniéndose la ropa que Esaú le había robado a Nimrod, que en realidad le pertenecía a Adán. Y eso muestra que a pesar de que Jacob se viste de Esaú, en realidad se está vistiendo como el hijo del hombre. Pero la gente, por ver esa ropa en Esaú, lo veía a él como Esaú. Muy particular con respecto a lo que va a suceder con el último, toda esa historia. Pero entonces, después de esa historia, ahí ya no se vuelve a saber de esa ropa. Y por lo que acabo de decir, el hecho de que quedó en manos de Esaú es Edom. Esos dos nombres es para representar que en la historia o en la sociedad se separarían dos pueblos. Esaú, el pueblo romano, Edom, los edomitas, los descendientes de Esaú que se convirtieron al judaísmo a través de John Hircano como 150 años antes de Mashiach y que llegaron a convertirse en la mayoría de lo que son judíos hoy en día, según la misma enciclopedia judía. Entonces, esas ropas las tiene Edom, las tiene Esaú. Por ende, en su misma pregunta, considero que estaría la respuesta en el sentido de que la mayoría del Illuminati son edomitas que dicen ser judíos. Y entre esos del Illuminati están el papado, ¿verdad? Porque el Illuminati controla el papado y el papado es también descendiente de Esaú. En sí, el catolicismo me refiero, la religión romana. Entonces estaría en las manos de Esaú en este momento, que puede ser el Illuminati, que serían los que tienen más autoridad, o en el Vaticano cuidándose de la del Illuminati. Dice por acá, explicar Zacarías 3, o sea que delante de nuestro soberano tenemos que estar limpio de todo. Vamos a ver Zacarías 3:3. Dice, y Yahushua, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del Malaj. Ese es el verso que me dice que explique. En sí, en Zacarías se revela muchísimo acerca de la primera y la segunda venida. Por eso en Apocalipsis 11 aparece que los dos testigos son los dos olivos. Los dos olivos aparecen en Zacarías 4. Aquí estamos viendo Zacarías 3, o sea, Zacarías está preparando al lector para lo que viene de los dos olivos en el capítulo 4. En este capítulo 3 se revela algo muy poderoso, porque se utiliza al que aparece escrito como Josué, se utiliza como un ejemplo.
porque en lo que respecta a lo histórico, los mismos comentaristas escriben que en este caso Josué estaba ocupando el lugar de Zorobabel, o sea que debió ser Zorobabel al que le hablaba, pero que por alguna razón Zorobabel no aparece en la escena, entonces que se usó a Josué. Eso es lo que dicen algunos comentaristas, sin entender el aspecto histórico, o más bien sin entender el aspecto espiritual. Yeshua, como aparece en Esdras, Nehemías, Yahweh le agrega una letra y lo convierte en Yahushua en Zacarías, conocido como Josué en Zacarías. Josué es el Yeshua o el Jesúa de otros libros de la escritura. Entonces Yahweh le agrega una letra para que se convierta en Yahushua, para dejar claro que el nombre del Mesías no sería Yeshua sino Yahushua, como en Zacarías cuando se le da ese nombre al que normalmente aparece como Yeshua. Si el nombre del Mesías fuera Yeshua, entonces ¿para qué cambiarle el nombre? ¿Para qué agregarle una letra? ¿Para qué convertirlo en Yahushua? Si se iba a llamar Yeshua, no habría tenido sentido, pero bueno. Entonces, a este hombre Yahweh le cambia el nombre a Yahushua para que represente al último. Sin embargo, el que debería estar ahí es Zorobabel. Entonces uno debe leer este capítulo como que se le está hablando a Zorobabel, a quien se le da el nombre Yahushua, porque representa al último que nace en confusión, significado de Zorobabel, nace en Babilonia, es sembrado en Babilonia, significado de Zorobabel, y viene como hijo pródigo, pero después Yahweh lo purifica a través de Yahushua, el Mesías. Entonces el último volver a nacer se convierte en Yahushua, se convierte en la segunda venida. Por eso en este caso, en vez de usar a Zorobabel, se usó a Yahushua para representar que el último, que sería como Zorobabel, volvería a nacer y se convertiría en la segunda venida una vez que su espíritu lo cubriese, puesto que Yahushua dijo: esta es mi carne y esta es mi sangre, coman y beban de ella para que para el nuevo pacto. Entonces cuando nosotros creemos en Yahushua, en su sacrificio, y nos vestimos de él para poder presentarnos ante el Padre sin pecado, igual que Yahushua, entonces el hecho de que aquí dice Yahushua, que estaba cubierto de vestiduras viles, representa la segunda venida, el último que cae en pecado como el hijo pródigo, por eso espiritualmente está cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. El ángel aquí en este capítulo representa a Yahushua, que es el que lo defiende, lo purifica y lo viste de ropas limpias. Ahora, lo que usted me dice aquí, o sea que delante de nuestro soberano tenemos que estar limpio, pues sí, pero se refiere a limpieza de obras, limpieza de pensamiento, limpieza de palabras, no hablar mal, no hablar cochinadas, no estar pensando tonteras ni cochinadas, repito, de ningún tipo, sino purificar nuestra mente, purificar nuestras palabras, purificar nuestras obras. A eso se refiere. Así como uno lava la ropa y se baña, ¿verdad? Una persona que no es aseada, pues está mostrando problemas en un aspecto ya físico, pero a lo que se refiere aquí la escritura es el aspecto espiritual. Obviamente van de la mano, entonces una persona que es espiritualmente limpia debería también buscar ser físicamente limpia, porque Yahweh es un poderoso de orden, y la limpieza, el aseo, la higiene es un tipo de orden. Entonces debemos buscar ser ordenados, ser limpios, ser aseados, pero el punto al que se refiere aquí Yahweh es el aseo espiritual, el limpiar las obras, el pensamiento, la mente, etc. Espero haya quedado claro. Tengo una pregunta. ¿Los signos del horóscopo se relacionan con algunos seres malignos específicos? Los signos del horóscopo son, fueron dejados ahí, fueron establecidos por el Todopoderoso. En realidad, obviamente, todas las estrellas Yahweh las puso en el firmamento y las puso en el orden que las puso para que dieran las señales que en sí representan a través de, como lo llama acá, los símbolos del horóscopo, o los planetas cuando se alinean, o los eclipses, etcétera, etcétera. En Génesis la escritura dice que Yahweh puso las lumbreras en el firmamento para señales de los tiempos, no solo de los tiempos de las temporadas de verano, invierno y así, sino también los tiempos proféticos. Entonces las 12 constelaciones por las que pasa el sol durante el año, ya que el sol está cada mes del verdadero calendario en una constelación diferente,
cada constelación representa una de las 12 tribus de Israel. Las otras constelaciones del cielo representan otras cosas, también tienen sus significados y están conectados con las naciones y demás, y con el plan de Yahweh, puesto que como dijo el Mesías en lo que se conoce como el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por ende, en el cielo, en las estrellas, está escrito el plan de Yahweh que se manifestaría en la tierra. Y las estrellas en sí tienen una influencia sobre lo que sucede en este mundo. Ahora bien, los signos del horóscopo se relacionan con algunos seres malignos específicos. Por ejemplo, como decía, se puede ver el plan de Yahweh a través de los signos del horóscopo. Está Leo, que sería el león de Yahudá. Si se quiere, obviamente una persona que lo quiera ver negativo lo conectaría con el león que anda rugiendo y viendo a ver a quién devorar, que es Satanás. Está Virgo, que es la Virgen a través de la cual vino el Mesías, y la Virgen de Israel, que representa la congregación escogida. Está Libra, que representa la justicia de Yahweh, que se manifiesta en el séptimo mes, que es el mes de Libra. Está Escorpio, que representa a Azazel, que sí es un ángel caído y representa a los demonios. Por eso Yahushua a través de su nombre nos da autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Está Capricornio, que también representa a Samael, puesto que es una cabra de mar, y Samael está conectado con el agua, en aspecto negativo, que tenga que ver con el agua. Es como un león en algunas situaciones, pero en lo que respecta a los demonios, como se han manifestado en este mundo, muchos se manifiestan como cabras, como machos cabríos, como Baphomet, por ejemplo. Entonces Capricornio, que es una cabra marina, se conecta con Samael. Está Aries, que sería el carnero, como el Yahu o el cordero, Yahushua el Mesías. Géminis, que son el primero y el último, como gemelos. También se puede ver como los dos testigos. Está Piscis, que son aquellos que creen en el Mesías, que Yahushua le dijo a los discípulos que los haría pescadores de hombres. Y etcétera, etcétera. Cada constelación representa algo de lo que vemos en la escritura, y obviamente por diferentes culturas de la historia humana paganas, pues sí, hay culturas en las que se han conectado con espíritus malignos o con alguna entidad negativa, pero en su esencia, desde el inicio, en realidad tiene un propósito, tiene un sentido positivo. Viendo en el ejemplo de Moshe, ¿los dos testigos pueden ser casados o solo solteros? Sí, pueden ser casados. O sea, sí cabe la posibilidad. Hay varios ejemplos en la escritura tristemente, para la redundancia, con respecto a este punto. Por ejemplo, Sansón, que estuvo casado 2 veces, y las 2 veces era parte del plan de Yahweh, pero terminó siendo algo negativo en su experiencia personal. Moshe se casó 2 veces igualmente. La primera vez, o sea, y obviamente al casarse 2 veces quiere decir que tuvo o sea, se casó con una cushita, una mujer de Cush, y después se divorció, y fue cuando se casó con Séfora. El mismo Adán, se habla de 2 mujeres. Y bueno, etcétera, etcétera. Hay bastantes ejemplos por los que muestran que sí puede suceder, aunque obviamente el principal aspecto de eso que acabo de mencionar se refiere a Yahweh con Israel de la carne, que se divorcia para casarse con Israel del espíritu, o el hecho de que tiene los pocos y los muchos, 2 mujeres, como Jacob, que se casa con 2 mujeres y tiene 2 concubinas, entonces al final termina con 4, etcétera, etcétera. Entonces hay bastantes ejemplos. El hecho de que, como he dicho en otros momentos, se cree, algunos al menos creemos, yo soy uno de los que considera esto, que Pablo estuvo casado y que por la creencia de Yahushua la mujer lo dejó, porque él mismo o sea, Pablo es el que habla más del matrimonio en la escritura, y parece hablar por experiencia, o al menos con autoridad, como si fuese por experiencia, no solo la autoridad de la Ruach. Y eso es una posibilidad por varias cosas que dice Pablo, entonces podría ser algo similar también. El mismo Pablo dice que él es libre de casarse otra vez si desea, que eso representaría esa segunda esposa de Moshe, por ejemplo, pero no vemos que lo haga. O sea, vemos que más bien él decide mantenerse así.
al menos, ¿verdad?, con lo que vemos ahí en la escritura. Por favor, comentar Segunda de Reyes 5:5. Los talentos, dinero, oro y vestidos, ¿qué significado tienen? Dice, y el rey de Siria le respondió, está bien, ve, yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Naamán era un hombre muy importante del imperio sirio que tenía lepra y quería ir a buscar al profeta de Israel para ser sanado porque había escuchado que él sanaba. Entonces el rey, como lo considera un hombre importante, lo envía a Israel para que busque a Eliseo. Ahora la pregunta es, ¿qué representan los regalos? Por un lado, obviamente, en el aspecto histórico se refiere a una forma de mostrar honor al profeta, como una forma de honrarlo por el regalo que recibiría a través de él, como la sanidad. Vamos a ver específicamente, dice, llevando consigo 10 talentos de plata, como los 10 mandamientos. 10 talentos de plata, como los 10 mandamientos, como si llevara el cumplimiento de los mandamientos. O sea, para cuando uno quiera ser sanado, debe presentarse ante Yahweh cumpliendo sus mandamientos, como los 10 talentos de plata. 6,000 piezas de oro. 6,000, el número 6,000 se conecta con el año 6,000, que es cuando se da el sexto sello y se pasa al milenio, al reino celestial. Como el reino celestial es representado por el oro, 6,000 piezas de oro, dando a entender que esta historia tiene que ver con el fin de los tiempos, cuando se manifiesta el Hijo del Hombre como el Yeshua. Y Naamán se puede ver como, hay varias formas en las que lo podríamos ver, desde un líder del mundo que es sanado a través del último, hasta Eliyahu, que es sanado de la doctrina falsa para ir a predicar a las naciones representadas por Siria. Dice 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Es a través de los mandamientos entendidos, a través del espíritu que nos da Yahushua, que es nuestra vestimenta, que cumplimos la Torah. Repito, explico diferente. Todo el mundo conoce los 10 mandamientos, bueno, la mayoría de la gente. Y los que no conocen de la Torah los conocen en su corazón, saben o sienten, conocen que robar es malo, que mentir es malo, etc. Bueno, en lo que respecta al Shabbat ya es otra cosa, o el nombre de Yahweh es otra cosa, que son mandamientos específicos para Israel. Pero y con eso me refiero a que se dieron en la Torah. Si creemos en Yahushua somos de Israel, entonces son específicos para nosotros, que quede claro. Digo todo eso porque dice 10 talentos de plata, 10 mudas de vestidos. Yahushua es nuestro vestido, porque nos vestimos de Yahushua para estar sin pecado ante el Padre. Para que Yahweh vea en nosotros a Yahushua, nos vea como su Hijo unigénito, a quien ama, quien hizo todo perfecto. Entonces 10, los mandamientos, mudas de Yahushua. Los mandamientos de Yahushua son los mismos del Padre, por eso 10 y 10. Sin embargo, Yahushua a través de su espíritu nos da un entendimiento más elevado de cómo verdaderamente cumplir los mandamientos del Padre, porque antes de conocer a Yahushua la gente interpretaba los mandamientos del Padre según la letra, y eso quiere decir que los malinterpretaban y así cometían montones de errores con respecto a lo que hacían y lo que enseñaban. Entonces, 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Repito, las mudas se refieren a la vestimenta, el cuerpo nuevo para la vida eterna, los 10 a los mandamientos, 10 mudas, los mandamientos a través de Yahushua, o obedecer a Mashiach en el año 6,000 cuando se manifiesta el reino, obedeciendo así al Padre a través de su Torah, representada por los 10 mandamientos o 10 talentos de plata. Espero haya quedado claro. ¿Qué pasa después de los últimos 7 años?
Si la Biblia habla de un milenio, queremos establecer cuándo exactamente viene el fin. Y en los últimos 7 años, cuándo aparecen los dos testigos y cuándo mueren. Ok, primero que todo, los últimos 7 años, los dos testigos aparecen al inicio de los 7 años y mueren en la mitad de los 7 años. Predican 3 años y medio. Mueren el séptimo mes, el día 10. El día 10 del séptimo mes del calendario verdadero, que es en el calendario gregoriano va a ser por ahí en octubre. O sea, es que es entre septiembre y octubre, pero en realidad ya para la fecha en que sucede, si no me equivoco, ya habrá empezado octubre. Eso en lo que respecta a cuando empiezan los dos testigos y cuando mueren. El fin se da en este tiempo, en esta generación, sin lugar a dudas, por muchas razones. Entre esas, Yahushua dijo que la generación que viera todas las señales, esa generación vería el fin, y nosotros ya las estamos viendo todas las señales, entonces eso quiere decir que ya viene el fin, y que esta generación lo va a ver. Por otro lado, Yahushua murió en el año 30, 2000 años exactos después, como lo vemos profetizado en Oseas 6, 2000 años después sería el 2030. Entonces el 2030 viene siendo ya como un límite. Además, Yahushua, la escritura, Pedro, dice que Yahweh acorta los tiempos. Entonces, si 2030 es un límite y Yahweh acorta los tiempos, pues querría decir que podría suceder aún antes. Y digo podría porque Yahweh puede acortar los tiempos de una manera que no sea perceptible para el hombre y por ende quedar el 2030. Sin embargo, que llegásemos más rápido a ese año sin darnos cuenta de cómo. Ahora, con respecto a la primera pregunta, ¿qué pasa después de los últimos 7 años? En sí, el milenio empieza durante los últimos 7 años. Para el inicio del cuarto año, el inicio del cuarto año de esos 7 vendría siendo el inicio del milenio. Al final de los 7 años, que es la guerra de Armagedón, y por ende el tercer año del milenio, al final de Armagedón se establece el reino en la tierra. Los que hayan sobrevivido de entre las naciones se van a empezar a multiplicar por 1000 años. Van a vivir en un mundo, en lo que respecta a esta realidad, perfecto, porque va a gobernar Yahweh a través de los escogidos que estarían en Israel por ese milenio. Pero al final del milenio, Satanás va a ser suelto una última vez y va a ir a engañar a las naciones. Después de haber estado estas naciones 1000 años viviendo bien, van a ser tentadas para querer rebelarse en contra de aquellos que los han ayudado a vivir bien. Y al rebelarse, Yahweh los va a consumir con fuego del cielo al final del milenio. Y una vez que todos estos que se hayan revelado ya por última vez al final del milenio hayan sido destruidos, Yahweh va a levantar a todos los muertos de toda la historia humana, los va a resucitar y todos van a ser juzgados ante el trono blanco, que sería Mashiach primero y último, y los 144,000 van a juzgar a toda la humanidad al final del milenio, vuelvo y repito. Y después de todo ese juicio, Yahweh hace que los que son condenados sean echados al lago de fuego. El mismo infierno, la muerte, va a ser echado al lago de fuego, y los que son justificados van a entrar al reino de Yahweh, y Yahweh va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, y los que hayan sido salvados y justificados van a poder entrar a experimentar ese mundo nuevo en el que va a haber otro montón de cosas más que recibir y demás, y va a continuar por la eternidad. Espero con eso haya quedado claro. Bueno, y lo último es que al final de eso, además del cielo nuevo y tierra nueva, Yahweh hace descender la nueva Jerusalén, la ciudad eterna, y ahí va a ser como ya la conexión con el cielo y se va a vivir de una manera celestial en la tierra. Se puede explicar lo de las 7 trompetas. Como ahora expliqué, los primeros 3 años y medio son los sellos
y las trompetas, puesto que el séptimo sello son las 7 trompetas. Eso quiere decir que las plagas se van dando más y más rápido, con más frecuencia, y más cercanas entre sí, igual que las contracciones, los dolores de parto de la mujer. Entonces, el séptimo sello son las 7 trompetas. El sexto sello va a ser un desastre natural sorprendente. Van a caer estrellas a la tierra, se va a oscurecer, el sol, la luna se va a poner como sangre, como los eclipses esos, pero parece ser que va a suceder en un mismo momento. Entonces, vamos a ver cómo van a explicarlo los de la NASA, quizá vayan a decirlo de Nibiru. Pero bueno, ese es el sexto sello. El séptimo sello son las 7 trompetas. Las 7 trompetas, cuando leemos Apocalipsis 9, nos damos cuenta que se conectan o son una continuación del desastre que provoca el sexto sello. Entonces, el sexto sello es un desastre en los cielos que trae desastre a la tierra. Y eso trae que en la primer trompeta se destruya una tercera parte de las plantas de la tierra, de los bosques y demás. Después, en la segunda, tercera y cuarta trompeta se destruye el mar, los ríos y las lumbreras, una tercera parte de ellas. Las lumbreras se oscurece una tercera parte del día, los ríos y el mar, una tercera parte es destruido. Después, en la quinta trompeta, sale del abismo, se abre la puerta del abismo. Muy posiblemente va a ser a través del colisionador de partículas CERN, que van a abrir una puerta dimensional y va a salir del abismo, de la peor parte del infierno, un ángel que ha estado ahí preso, pero la humanidad lo va a dejar salir, o sea, Yahweh le va a dar permiso, por supuesto, pero la humanidad lo va a hacer pensando que le va a ayudar, y más bien van a sacar al destructor de su prisión y va a entrar a este mundo haciéndose pasar por el Mesías para destruir. Pero antes de hacer eso, va a preparar un ejército que va a torturar a las personas por 5 meses. Esa es la quinta trompeta. Y después sale otro ejército en la sexta trompeta que va a matar a una tercera parte de la humanidad. Después de eso viene la séptima trompeta, que es la última trompeta, y es por ende, como dijo Paulus, cuando los 144,000 son arrebatados, cuando son cosechados los escogidos. Espero con eso ya haya quedado claro. Continúo. Dice Joel 2, 28 y 29. Dice: habla cómo Yahweh en los últimos días va a derramar su ruach. Me pone acá, pregunta: ¿será que para estos tiempos pasará lo que dice sus versos? ¿O habla de cómo los escogidos iban a recibir el Espíritu al aceptar a Yahushua? Pues ambas cosas que dijo son correctas. O sea, Joel principalmente es para nuestro tiempo. Sin embargo, nuestro tiempo inició desde que Yahushua murió, y por ende Pedro menciona Joel 2 en Hechos. Pero es principalmente para nuestro tiempo, y entre más nos vamos acercando a la vida eterna, entre más se va rompiendo el velo entre lo temporal y lo eterno, más vamos a ir recibiendo ese espíritu, por decirlo así. También, obviamente, entre más nos purificamos, entre más le buscamos, entre más mejoramos nuestra forma de ser, nuestra vida, más podemos recibir de su espíritu. Entonces va a llegar un momento, sin lugar a dudas, que además de la porción que hemos recibido por creer en Yahushua, porque solo teniendo su espíritu podemos confesar a Yahushua como soberano, por ende tenemos su espíritu, como dice la escritura. Entre más nos purifiquemos, como limpiemos el vaso, más vamos a poder ser llenos, puesto que Yahweh nos quiere llenar cada día más. Y va a llegar un momento, como por ejemplo cuando Yahushua, a pesar de haber nacido siendo hijo de una virgen, siendo hijo de Yahweh, fue a los 30 años cuando recibió la Ruach para empezar el ministerio. Entonces algo similar, a través de conocer a Yahushua tenemos su espíritu, como Yahushua desde que nació. Pero igual que Yahushua a los 30 años, va a llegar un momento en la vida de cada uno de nosotros, dependiendo de la persona, dependiendo si es de los muchos o de los pocos, al morir o al transformarse o en esta vida, que va a recibir la porción del Espíritu, como lo vemos en Joel.
Espero con eso le haya quedado claro a la persona que envió la pregunta. Dice aquí, ¿en verdad existen los arcángeles o es algún error de traducción o por el paso al griego? Los ángeles, ¿verdad? Los ángeles sí existen, en hebreo son malachim. Arcángel en realidad es un término que sí se le agregó el arca. Así, arcángel, diferencia de ángel como tal, no aparece en la escritura en el hebreo original. Pero sí vemos en la escritura que entre los ángeles hay diferentes rangos. Hay diferentes tipos de ángeles, los serafim, los ofanim, los malachim, los elohim y demás. Pero aún entre esos hay líderes. Hay como Micael es un líder de un ejército. Por eso es que en el griego decidieron llamarlo arcángel. Pero ese término en realidad no viene del hebreo. Dice, escuché la pregunta de los tatuajes, pero quedé con la duda del significado del corte de la barba. ¿Me podría aclarar? Sí, la escritura dice que no debe uno cortarse la barba. Principalmente dice, bueno, hay varios versos al respecto en realidad, pero principalmente las 5 esquinas, porque había un tipo de gente con una doctrina, una religión, que se hacían un corte específico de la barba para adoración, como por ejemplo también hacerse tonsura en la cabeza, que es como se cortaban el pelo los monjes, que se cortaban el pelo un círculo en el centro de la cabeza, después se dejaban alrededor pelo como en otro círculo, como los discos de Saturno, adorando a Saturno, Kium. Entonces por eso Yahweh dice, no se hagan tonsura, no se corten el pelo como los monjes. ¿Por qué? Porque es adoración a Saturno, es adoración a Satanás. Entonces por eso Yahweh lo prohíbe. No porque Yahweh tenga algo que ver con moda o no le guste, aunque ese corte de pelo es bien feo y podría entenderlo si ese fuera el punto. Yahweh no está enfocado en los gustos, en que este corte de cabello no me gusta, es en el sentido de por qué se hacían ese corte de cabello. Igual con la barba, se hacían un corte de barba específico para adorar una entidad específica. Entonces Yahweh dice, no hagan eso porque eso es rebelión, es idolatría, es ir en contra mía. Por otro lado, en lo que respecta al pueblo hebreo, el pueblo hebreo normalmente Yahweh, acostumbraba a andar con barba. Yahweh mandó la barba para el hombre como una representación, igual que la melena del rey. El hombre se queda calvo por naturaleza, la mayoría. Cuando el hombre se hace adulto, pierde cabello arriba y le sale cabello en la cara. Entonces, es una representación de llegar a ser líder, cabeza, rey, como el león, como la unción que baja por la cabeza, como por la barba de Aarón. Es una conexión con lo espiritual, y tiene algunas otras conexiones, y por eso es que el pueblo hebreo usaba barba, y se considera en lo que respecta a la escritura que el hombre debería usar barba, así como la mujer cabello largo. Pero vuelvo y repito, no se trata de algo de gustos, es algo más que todo que tiene que ver con lo espiritual. Como en el tiempo pasado todo se interpretaba literal, pues no se veía la representación o el aspecto espiritual de la barba, sino solo se pensaba que había que andar barba y ya. Entonces, espero con eso le haya quedado claro. Como le dije, es por unos rituales que hacían para adorar un espíritu maligno, que se cortaban la barba de una manera. Entonces Yahweh prohíbe hacer el corte. Buenas noches. ¿Usted conoce algún detalle de por qué Tesla es considerado por algunos mejor que Einstein? ¿Pudo haber recibido Tesla conocimiento de aliens? Bueno, ¿por qué fue más que Einstein? Porque Einstein, mucho de lo que hizo fue... Einstein fue como el científico controlado por el sistema, Tesla no. Por eso Tesla era mejor. Porque Tesla era conocimiento real, Einstein parece ser más que todo conocimiento de programación, como por ejemplo montones de ecuaciones para engañar a la mente, de la mayoría de la gente. Y bueno, según algunas cosas, el mismo Einstein consideraba que Tesla era más inteligente,
Otro detalle es que, bueno, Tesla hizo varias cosas que después patentó el sistema con otros nombres y le robaron a él sus ideas. Como dice aquí, si es posible que haya recibido su conocimiento a través de aliens, pues por supuesto es una posibilidad. Ahora, no serían aliens extraterrestres, sino ángeles caídos. De ser, o sea, cuando usted me pregunta eso es lo que yo entiendo y por eso le digo que sí es la posibilidad, aunque por algunos detalles con respecto a lo que he leído de Tesla, a mí me parecería más que quizá era un hombre justo a quien Yahweh le dio suficiente inteligencia, discernimiento, entendimiento y otro montón de cosas con respecto a la electricidad y cosas de esta tierra, y él llegó a hacer todo lo que hizo. O sea, una posibilidad es claramente que Yahweh le haya dado todo ese conocimiento a este hombre y punto. Y el sistema le dio envidia, le dio celo y le robó todo para a ellos hacer dinero. Pero claro está, cabe la posibilidad que Tesla no haya sido tan justo y, ¿verdad? Porque no lo conocí en persona, entonces cabe la posibilidad que no haya sido tan justo y haya conseguido a través de conexión con hechicería y cosas así, conocimiento oculto con respecto a la forma en que esta tierra funciona y por ende la electricidad y todas esas cosas, pero digamos, él quería que todo el mundo tuviese electricidad gratis. Eso me parece de una persona con justicia en sí, entonces por eso di la primera posibilidad. Él quería que todo el mundo tuviese electricidad gratis. Él sabía una forma de poder obtener electricidad de la tierra por el campo magnético de esta tierra, como es verdaderamente y no como nos dicen que es. Pero entonces el sistema no le servía a eso y tenía que cobrar por electricidad y por esto y por lo otro. Entonces escondieron todo lo que Nikola Tesla iba a hacer, ¿verdad? Que es de ese nombre que viene esa compañía que hace los carros. Pero es Nikola Tesla, un hombre que fue súper inteligente, hizo un montón de cosas, quería hacer un montón de bien para la humanidad, pudo haber hecho un montón de bien a la humanidad con todo el conocimiento que tenía, pero el sistema escondió todo ese conocimiento, lo siguen utilizando ellos a escondidas, y parte de lo que sí nos dejan ver lo patentaron con otros nombres, como Thomas Alva Edison, por ejemplo, que le robó una idea muy particular, una de sus cosas, de sus inventos. Dice después otro, hermano, explícame Apocalipsis capítulo 21, verso 16. Habla de una medida, ¿es acaso de una ciudad celestial? Así es. Es como dije ahora, la nueva Jerusalén, que baja al final del milenio. Vamos a ver, Apocalipsis 21, me dijo el verso 16. Dice, la ciudad se halla establecida como un cuadrado. Es la nueva Jerusalén, que va a bajar de los cielos. Su longitud es igual a su anchura, con la caña midió la ciudad 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, o sea, es un cubo, que es una ciudad hecha en los cielos y que va a descender a la tierra, hecha con oro y piedras preciosas. Y bueno, por la pregunta que me hizo, creo que con eso se le responde. Espero le haya quedado claro. Continúo. Dice, ¿en qué momento se daría lo del chip? ¿Después de la Tercera Guerra Mundial? Sí. Después de la Tercera Guerra Mundial y el hambre. Porque fijo, el chip va a ser una de las supuestas soluciones para el hambre mundial, para la caída de la economía, para la división y para otras cosas. O sea, van a poner montones de excusas para que la gente pida el chip. Entonces sí, va a ser después de la Tercera Guerra Mundial. Va a ser en sí, lo van a empezar a poner, pero va a ser obligado una vez que el falso Mesías se manifieste. Una vez que los dos testigos mueran, ya van a empezar a obligarlo. Dice, ¿me explicarías Esther 2, 13 y 14? Cuando una joven se presentaba ante el rey, se le daba todo cuanto pedía para que fuera ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. En la historia aquí, el rey Ahasverosh, conocido como Asuero, había acabado de deshacerse de su esposa porque no le había hecho caso. Entonces estaba buscando una esposa nueva. Entonces le trajeron una virgen de cada una de las provincias de su reino.
y las preparaban por 6 meses para después presentarse ante el rey. Entonces tenía una cita con cada una de las mujeres y él eventualmente escogería cuál de esas mujeres sería su nueva esposa. Eso representa a Yahweh viendo a todas las congregaciones del mundo y escogiendo a una congregación que representa a Filadelfia, la congregación escogida, Apocalipsis 3, representada por Esther en esta historia. Cuando una joven se presentaba ante el rey, se le daba todo cuanto pedía para que fuera ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Entonces esto también era una forma de probarla, porque eso mostraba si la mujer tenía su mente puesta en las riquezas, en el tesoro del rey o en el rey. Entonces Esther no actuaba como las otras mujeres que pedían un montón de cosas, un montón de adornos, perlas, cadenas, etc. Dice el verso 14: iba por la tarde y a la mañana siguiente pasaba a la segunda casa de las mujeres a cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guardián de las concubinas. No se presentaba más ante el rey, a menos que éste lo deseara y la llamara expresamente. Entonces, como expliqué, la mujer, después de pasar ese tiempo de preparación, se le daba lo que quería usar para vestirse, adornos y demás, y después la llevaban al rey. El rey pasaba un tiempo con ella y después de esa cita, él decidía si la volvía a ver o no. Entonces, con Esther, ella no buscó mucha cosa, más bien le preguntó, de hecho, al siervo del rey, lo cual fue una muestra de su sabiduría. Y después ella se presenta ante el rey y deja al rey enamorado. Entonces, pero vamos a ver, dice: tengo entendido que las doncellas, después de purificarlas, las llevaban una por una al rey y se quedaban un día allí. En ese día el rey las hacía como un tipo de interrogatorio, como para ir descartando. Sí, interrogatorio, pero similar a una cita, por eso dije como una cita, es como él las veía para ver si se enamoraba de ellas. Nada raro, similar a los reality shows de hoy en día. Obviamente no tan basura. Dice: ¿qué porcentaje de doctrinas en el judaísmo creen en Mashiach ben Yosef y ben David? Hoy veo muy seguido que anuncian que Mashiach ya está cerca, pero ¿a cuál de los dos se refieren? Yo diría que como un 80% y el otro 20% sería porque son muy poco practicantes. Ahora, obviamente hay muchas personas que dicen ser judíos y no practican nada. No estoy hablando de esos judíos, porque al no practicar nada no saben nada de lo que un judío supuestamente cree. Me refiero a judíos que estudian judaísmo, que estudian Talmud y cosas así. Pues se supone que todos deberían saber al respecto. Pero como he dicho, ellos esperan a los dos en un mismo tiempo. Entonces ellos esperan a Mashiach ben Yosef, que sea asesinado, y después baja Mashiach ben David y lo resucita. Por ejemplo, hay quienes, ahorita ellos están esperando a Mashiach ben David, y hay quienes creen, hay muchos que creen que Benjamin Netanyahu es Mashiach ben Yosef. Ahorita hay bastantes judíos que consideran que Netanyahu es Mashiach ben Yosef, entonces por eso están esperando Mashiach ben David. Y por eso hay quienes creen, porque también no todos creen el hecho de que tiene que morir para que el otro lo resucite, porque hay quienes creen que Netanyahu es el que le va a dar las llaves de Israel a Mashiach. Hay otros que no creen que sea Netanyahu, pero creen que es algún líder o soldado del ejército que, como dije, moriría en batalla y después sería resucitado. Pero sí, para ellos, los que dicen que Mashiach ben David ya se va o que Mashiach se va a manifestar, están esperando al David, y una vez que se manifieste establecerían cuál habría sido Yosef, Mashiach ben Yosef, según ellos, ¿verdad? Entonces dice: hoy veo muy seguido que anuncian a Mashiach ya está cerca, pero ¿cuál de los dos se refieren? Imagino que también tienen claro que Eliyahu vendrá junto con el profeta como Moshe. Ok, recuerde que como, bueno, yo he explicado, Mashiach es el primero y el profeta como Moshe es el último. Eso quiere decir que Mashiach vendría a través de Yahudá y el profeta como Moshe a través de Yosef. Entonces Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef serían Yahushua primero y el último, y Eliyahu sería
el otro que aparecería. Entonces, similar a lo que decía una vez, que es que la forma en que ellos lo ven es ver para creer, una vez más. Entonces ellos esperan que alguien construya el templo, establezca los sacrificios, y una vez que haga eso lo coronan como el rey Mesías, hijo de David. Y cuando lo coronen van a decir, ok, entonces este otro que hizo tal cosa fue el Mesías de Yosef y este otro fue Elías. Entonces así es como ellos esperan hacer las cosas, que se cumplan y después determinar quién es quién. A diferencia de la escritura que nos dice antes de tiempo para que reconozcamos cuando se manifiesten y no rechacen y por ende después pierdan lo que les pueden dar. O sea, como rechazar a Mashiach y perder la salvación. Espero que con eso le quede claro, hermano Celio. Dice aquí, ¿hay alguna particularidad en que la ayahuasca lleve el nombre del creador? Bueno, primero que todo, ¿verdad? El nombre ayahuasca no es hebreo. Entonces, en sí, eso sería lo que normalmente llaman coincidencia, en el sentido de que sería una palabra de un idioma diferente del hebreo, que esa en particular tiene en su pronunciación un par de sílabas que son similares a las de Yahweh. Ahora, como yo siempre digo, que no creo en las coincidencias, o sea, lo que podría yo ver ahí es el aspecto de cómo la ayahuasca es una planta que ayuda a conectarse en cierta forma con la realidad espiritual. Entonces, eso sería como lo que yo vería, pero no que, o sea, no caer en un montón de cosas que caerían muchos con eso que acabo de decir, si quiero dejarlo claro. En sí, en realidad, ayahuasca es DMT, es la molécula DMT que se conoce como la molécula espiritual. La ayahuasca es una raíz que se mezcla con unas hojas para que el DMT logre tener efecto en la persona, puesto que el estómago descompone el DMT. Entonces la mezcla que se hace en la ayahuasca ayuda a que la persona pueda digerir y procesar el DMT y tener una experiencia espiritual, puesto que esa molécula se conoce como la molécula espiritual porque el cuerpo la produce en mayor cantidad cuando nace, cuando muere y cuando tiene algún trauma. Y se cree que es, vuelvo y repito, una molécula que produce el cerebro, que conecta el alma con la otra realidad. También cuando la persona duerme, para conectarse con la realidad del sueño, sería que produce el cerebro DMT. Entonces, como dije, ayahuasca tiene en sí dos sílabas que son como las del nombre Yahweh, las primeras tres letras del nombre Yahweh, como Yahushua, ayahuasca. Entonces veo esa conexión, entiendo, pero hay que entender que es otro idioma y por eso sería visto como una coincidencia. Lo que sí puedo decir en el aspecto de lo que es el ayahuasca es que es algo que conecta con el mundo espiritual, pero hay mucha gente que cae en adorar la raíz, en adorar la planta, y por ende terminan siendo llenos de un espíritu X al que llaman la ayahuasca, que no necesariamente o no es de Yahweh, aunque Yahweh haya creado todo, no viene de Yahweh específicamente, por diferentes razones, entre esas que no da testimonio de Yahushua. Entonces, continúo. Dice, ¿en qué debe usar el pastor de la iglesia o la congregación los diezmos recibidos? Bueno, como dije ahora, el diezmo viene siendo un pago, las ofrendas vienen siendo algo extra, un regalo. Así como cuando a una persona se le paga por algo, esa persona puede hacer lo que quiera con ese dinero, por ende, porque ya es de él, que esa es otra cuestión que sucede también, de que la gente lo ve un poco diferente, pero hay que entender que es un pago. Ahora, si la persona usa mal lo que recibe del Padre a través de la congregación, pues va a tener que responderle al Padre, y obviamente es una muestra para la congregación, porque por sus frutos los conoceréis,
de que esa persona no es a la que debería dársele, y por eso dije ahora que hay que dar con sal, o sea, con sabiduría. Entonces, ahora lo que leímos en Malaquías decía que traigan diezmos para que haya comida en mi casa. Entonces, para comer, para alimentarse, para vivir, es que se utiliza. Ahora también hay que entender obviamente que depende de la congregación, depende de la cantidad de diezmos, depende de montones de cosas en las cuales empieza a entrar, obviamente, que también hay que tenerlo claro, es para el ministerio, es para impulsar las buenas nuevas, para que lleguen a más personas. Entonces, lo que el pastor recibe a través de los diezmos es para mantener el ministerio, hacer pagos de el lugar que se utiliza, las cosas que utiliza la congregación, las cosas que hace la congregación, los lugares a donde tenga que llegar la congregación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se necesita dinero, y es a través de esos dineros que se utiliza o que se reciben para utilizarlos en eso. Ahora, lo que mencioné al puro inicio es para que se entienda y se haga una diferencia en la mente con respecto a una vez que se da, que se entienda que ya se dio, no es de uno no puede tratar de controlar aquello para lo que se dio, como mucha gente trata de hacerlo. Por eso es que hay que dar con sabiduría, para después de haber dado no tener que preocuparse al respecto, ¿verdad? Primero que todo. Segundo, por lo que decía Malaquías, para que haya comida en mi casa, y porque es un pago, y porque el pastor está dando alimento espiritual, él necesita alimento material, y eso se lo recibe a través de diezmos. Y obviamente para impulsar el ministerio, pagar lo que se necesite de la congregación. Y también, claro está, pero eso ya tiene que ver con cumplir los mandamientos para ayudar a familias de la congregación que necesiten ayuda. Si hay familia o alguien, no necesariamente solo familias, si hay una persona o alguna familia que necesite algún tipo de ayuda en la congregación, debería recibir esa ayuda a través de la congregación. Si se reciben suficientes diezmos, pues se puede hacer a través de los diezmos, por supuesto. El pastor debería ser el primero en dar el paso adelante, mostrando frutos, ejemplo. Pero repito, depende de la congregación, el tamaño, los diezmos y demás. Los demás integrantes pueden aportar, digamos, como decir, hablar con el pastor para ver si una ofrenda que iban a dar la pueden dar a esa familia o algo así, que por supuesto sería lo ideal. Espero con eso haya quedado claro. Hay varias formas, varios puntos en los que se utilizarían y es necesario. Y esas serían las razones por las que es necesario, porque hay muchas cosas para las que se necesitaría. Y Lili, ¿qué pasa después del milenio? ¿Sueltan a Satanás? Si es así, ¿por qué? Bueno, en cierta forma es como... Bueno, es similar a lo que va a pasar con el destructor, Abadón, que está en el abismo y ha estado ahí por varios milenios, desde que bajó, se reveló en el tiempo de Noé. Ahora va a ser suelto para destruir la tierra y después va a ser echado en el lago de fuego. Lucifer ha estado gobernando este mundo, va a ser encerrado por 1000 años, después va a ser suelto y después echado en el lago de fuego. Eso es como prisión preventiva a las personas mientras están por pasar por juicio, mientras están con una cita para juicio, dependiendo del crimen, los encierran en una cárcel específica mientras se hace el juicio. Una vez que se hace el juicio, los echan en la cárcel ya que va a ser para su condena. Entonces eso es lo que sucede con Satanás. Satanás ha estado gobernando este mundo y Yahweh lo va a meter preso como en prisión preventiva esperando a su juicio final, y cuando lo suelta para juzgarlo, este va a aprovechar y engañar a las naciones, lo cual obviamente Yahweh ya lo tenía preparado, determinado, y por eso está escrito, y viene siendo esa la última opción o la última oportunidad para las naciones. Por eso es como el tercer round, el tercer strike.
Yahushua siendo el primero, el último, la segunda venida siendo el segundo strike, y ya al final del milenio las naciones ya deberían estar completamente claras en quién gobierna y todo lo demás, pero aún así van a pasar por ese engaño. Esto va a ser solo las naciones, no los pocos ni los muchos. Así como los pocos son eximidos de la muerte de esta realidad y de la segunda muerte, que es el juicio final, los muchos que sí mueren en esta realidad después son justificados en lo que sería la segunda muerte o el juicio final, para no morir en esa segunda muerte. Las naciones son las que, por no recibir lo primero ni lo segundo, van a tener esa tercera tentación, por decirlo así, porque por 1000 años van a haber estado sin la inclinación al mal, o sin la tentación en sí, como se tiene en este mundo. Y después de 1000 años de repente va a salir el ángel caído a tentarlos, y muchos van a ser engañados, y esa sería ya la tercera oportunidad que Yahweh les dio, y a los que se rebelen en ese momento van a ser condenados. Entonces dice, ¿qué pasa después del milenio? Como dije, el juicio final. Satanás, sueltan a Satanás por un momento. Si es así, ¿por qué? Para engañar a las naciones, como última oportunidad, porque ya para ese tiempo deberían saberlo todo con respecto a quién es Yahweh, que los protege y les bendice, y ellos van a tratar de rebelarse una vez más. Y es parte del juicio y de la misericordia del Padre y otros puntos, razones por las que se le permite salir por un momento. Pero vuelvo y repito, ahí los pocos y los muchos no van a ser afectados. Yahweh se encarga de todo. Dice aquí, los cielos y la tierra fueron creados en 7 días de hombre o 7 días de Yahweh. 7 días de hombre. En sí se podría hablar de que a partir del cuarto día, porque el cuarto día se hizo el sol, y es el sol el que determina los días de 24 horas. Los primeros días se cree que como el primer día de 24 horas fue el cuarto día. En el judaísmo, al menos una rama enseña que el tercer día duró lo que hoy en día serían 2 días, el segundo día 2 meses, el primer día 2 años, según algunos, y se iba haciendo más y más pequeño hasta que llegó a 24 horas. Ahora, eso es una de las enseñanzas del judaísmo, porque se cree que hubo 2000 años antes de que Yahweh hiciese este cielo y tierra. Entonces habría 2000 años, entonces el primer día se bajaría a, de hecho eran, si 2000, el primer día habría durado 200 años según ellos, el segundo día 20 años, el tercer día 2 años, y el cuarto día habría llegado a 24 horas, era así, cuando se hizo el sol. Pero repito, eso es una rama. El hecho de que Yahweh dice 1 día, 2 días, 3 días, y llamó día a la luz y noche a la oscuridad desde el primer día, eso indicaría que Yahweh ya había establecido las 24 horas, y Yahweh no necesita el sol para establecer 24 horas. Entonces considero más posible, por el hecho de que Yahweh es un poderoso de orden, así se muestra en el Génesis, que habrían sido periodos de 24 horas. Pero también hay que entender que no es que Yahweh necesitó 24 horas para hacer eso, sino que Él decidió que fuese en ese periodo para que se estableciese los días de la semana, y para que se estableciese que el hombre iría a trabajar durante toda la semana y que el Shabbat descansaría. Por eso Yahweh hizo todo en el primer verso, donde dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahí creó todo, pero en el primer día lo empezó a separar, y ahí representó el trabajo que el hombre haría en la semana. Entonces el primer día separó la luz de la noche, la luz de la oscuridad. El segundo día separa las aguas, y etcétera, etcétera. Entonces, continúo. Dice, ¿podría explicar si el incidente de la canasta con Paulus se va a repetir en alguna manera con el testigo como Moshe, o alguna de las situaciones ocurridas en Hechos 9, 20 al 31?
Pues esperemos que no, pero sí es posible, por supuesto. Que en alguno de los lugares donde vaya a predicar le pase algo así. Pero bueno, voy a ir a leer sí, lo que me mandó aquí. Dice, enseguida predicaba a Mashiach en las sinagogas, diciendo que este era el hijo de Elohim, el hijo de Yahweh. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Entonces ellos, como conocían lo que era antes, no confiaban en él. En lo que respecta al último, es similar como al ser hijo pródigo. Muchos no van a confiar en él por diferentes razones, por su apariencia, por su forma de hablar, por su doctrina y demás. Dice, pero Shaul mucho más se enardecía, por esto también, por enardecerse, dice, y confundía a los Yehudim que vivían en Damasco. Va a confundir a muchos a través de lo que enseña. Dice, demostrando que Yahushua era Mashiach. O sea, con la verdad va a confundirlos, porque al ellos estar en la confusión, en la mentira y pensar que es la verdad, cuando se les presenta la verdad, se confunden. Dice, pasados muchos días los Yehudim resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Shaul y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces no dudo, como dice la escritura en Apocalipsis 11, que a los dos testigos van a tratar de matarlos varias veces y que aquellos que traten de matarlos van a morir de la misma manera en que buscaron matar a los dos testigos. Entonces los dos testigos no dudo que vayan a estar en algún lugar, vayan a predicar y alguien planee matarlos, pero Yahweh los proteja y aquellos que planeaban matarlos mueran en el intento. No necesariamente tiene que ser todo así como tan literal, o sea, que el testigo iba caminando y vino alguien y le disparó y la bala se le devolvió y le pegó al que había disparado. Aunque obviamente Yahweh puede hacer eso si él quiere, Yahweh se mantiene oculto. Entonces una manera más clara en la que podría pasar sería aún que los testigos ni siquiera se den cuenta. En este caso dice que Saúl se dio cuenta, entonces eso indicaría que los testigos sí se dan cuenta, por si algo. Pero digamos que en ocasiones, por ejemplo, le pongan un veneno en la comida y Yahweh guarda al testigo de que, ya sea, o de que no se lo coma porque no le dio hambre en ese momento, o de que se lo coma y no le haga nada porque Yahweh lo protege, porque cree en Yahushua, como vemos en la escritura que sucede. Y que la persona ni sepa, el testigo ni sepa, y que aquella persona que lo había envenenado, 2 meses después alguien conocido que lo odia lo envenene y al final termina muriendo como había querido matar a los 2 testigos. Entonces hasta el momento sí se ve en Apocalipsis 11 que sucede. Dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, colgándolo en una canasta. Entonces, como decía, o sea, sí, no dudo que en alguna de las ocasiones se den cuenta que los quieren matar. Como dice la escritura, no hay que tentar a Yahweh. Entonces, porque Apocalipsis 11 diga que los 2 testigos los van a querer matar y aquellos que los quieran matar van a morir de la misma manera, no quiere decir que los 2 testigos deban tentar a Yahweh y andar buscando que alguien los quiera matar, o sea, o buscando pleito. Entonces, si Yahweh les revela a los 2 testigos que alguien los quiere matar, es para que hagan algo al respecto, como por ejemplo lo que hicieron aquí, sacar a Pablo escondido a través de una ventana, metido en una canasta, puesto que estaban guardando las puertas para que si pasaba por ahí lo matasen. Entonces dice, los discípulos tomándolo de noche lo bajaron del muro, descolgándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. La gente que creyente le va a tener miedo al testigo, no creyendo que es el testigo, no creyendo que es enviado de Yahweh, pensando que es un impío, un falso mesías, un falso profeta, porque viene como ladrón en la noche. Entonces Barnabí, que quiere decir hijo del profeta,
Tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Shaul había visto en el camino al soberano. Barnabí, cuando aparece junto a Paulus, representa a Eliyahu, que es el hijo espiritual del testigo como Moshe. Por eso Barnabí, hijo del profeta, profeta como Moshe. Entonces dice, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Shaul había visto en el camino al soberano, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yahushua. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del soberano, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo, los griegos como los cristianos hoy en día. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judá, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del soberano y se acrecentaban fortalecidas en la Ruach HaKodesh. En el programa 161, en 2 oportunidades, habló del nombre del Mesías. En una dijo que no podría ser Yahushua, y Yahushua a la vez, porque solo es uno su nombre. Y luego dice más adelante que no importa si se escribe con 5 letras hebreas o con 6 letras hebreas. ¿En qué radica la excepción? En que una dije, es que no es una excepción, una es pronunciación, la otra es escritura. La pronunciación es la misma, el nombre es el mismo. En la escritura ese nombre aparece 300 y resto de veces escrito con 5 letras, 2 veces aparece con 6 letras. La letra que aparece extra, esas 2 veces, es la letra Vav, que representa a un hombre. La razón por la que aparece esa vez con 2 letras es porque se representa la segunda venida de ese hombre, o el segundo hombre representando a Yahweh. Además, en el idioma hebreo hay 4 letras, la Yud, la Vav, la Nun y la Hei, 4 letras que a veces aparecen y a veces no. Son como... o sea, no son constantes. Hay palabras en las que a veces aparece en un verso y después en otro verso la misma palabra no tiene la Yud, o no tiene la Vav, o no tiene la Hei, o no tiene la Nun. Entonces esas 4 letras a veces aparecen y a veces no. Pero la pronunciación de la misma se mantiene. Entonces, a través de la pronunciación se sabe que esa letra puede ir ahí, como en el caso de la Vav, es una letra U. Yahushua, vemos que Yahushua tiene 2 U, pero en el nombre más comúnmente aparece con una Vav, Yahu, la primera de Yahu, que representa la primer venida. Al final termina Shin Ain, que a simple vista se pronunciaría Shah. Sin embargo, Yahweh escribió 2 veces el nombre con una Vav entre la Shin y la Ain para mostrarnos que la pronunciación es Shua y no Shah, como algunas personas pronuncian Yahusha, lo cual, si no tuviésemos ese ejemplo, algunos podrían argumentar. Hay quienes dicen que es Yahusha por la forma en que se escribe más comúnmente, con 5 letras. La pronunciación es una, Yahushua, y lo confirmamos por esas 2 veces que aparece con 6 letras, una Vav entre la Shin y la Ain. Y bueno, hay otras formas de confirmarlo, pero esa es una de ellas, muy importante. Entonces sí quiero dejar claro, no es que esté haciendo una excepción, el nombre es uno, pero en el hebreo la letra Vav a veces está, a veces no está, pero la pronunciación se mantiene. Entonces Yahushua suena 2 U al principio y al final, representa el primero y al último. Yahushua es el primero, por eso su nombre con una Vav.